Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchás, Juanjo? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Hola, buen bien. día. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ahí le silencié a todos, sí, para no tener problemas por ahora. Lo que vamos a ver ahora son los dos últimos temas del programa. Vamos a ver lo que es cosecha y procesamiento de los peces. Y con eso se terminarían los temas que corresponden a la cursada de la materia. Después quedarían ustedes que presenten los trabajos prácticos correspondientes para que sean corregidos. Empezando con el tema pero así propiamente dicho, tenemos que saber que el éxito de la piscicultura en todo el mundo radica en la presentación de producto final que sea de buena calidad, sobre todo apto para el consumo humano y que el mercado, según lo que el mercado demanda en el momento. Para ello, el producto debe realizarse desde el inicio de su cultivo con buenas condiciones, buena actividad, de manera que se pueda llegar a un buen resultado final. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que empezar bien con alevino de calidad, en cantidad, una buena alimentación, haciendo todo lo que vimos a lo largo del cuatrimestre, el control de calidad de agua, el control de parámetros del agua, para poder llevar a un buen resultado final y unos buenos peces que puedan ser comercializados el día de mañana. Acuérdense que siempre, o sea, de mi parte, yo le dije que los peces se ven cuando los sembramos y cuando los cosechamos, o si hacemos algún trabajo en un momento, en una biometría. Pues son otros animales que se ven siempre, entonces es distinto a otro tipo de cultivos o otro tipo de producción de proteína que hacemos. Para la cosecha, vamos a hablar primero en cosecha de pequeños productores, que es lo que más hay en el NEA, ya que hay 4 o 5 productores grandes, pero supongamos que el día de mañana tienen que trabajar con pequeños productores, entonces para los pequeños productores o grandes productores lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una planificación de la cosecha para saber qué, cómo, cuándo y dónde vamos a hacerlo, cuál va a ser el destino final de la materia prima que vamos a obtener y cómo la vamos a comercializar. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Lo que se busca casi siempre cuando se hace cosecha en estanques de hasta 2.000, 2.500 metros cuadrados, y según las profundidades que tiene y el ancho de la red que vamos a necesitar, es hacer una reducción del nivel de agua con anticipación. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos bajar el agua por lo menos a la altura que tiene la red. Mayormente la red tiene 2 metros, así que deberíamos bajar a 1,50 m, a 1 metro el nivel de agua de todo el estanque para poder pasar la red y se haga una buena redada, como se dice actualmente. Porque cuantas más veces pasamos la red en el estanque, más estresamos a los peces y los podemos lastimar. Y ese después tenemos las consecuencias de la reducción de la calidad en cuanto cuando se hace el procesamiento. Otra actividad que tenemos que hacer es qué insumo vamos a utilizar. Por ende, ya le dije, vamos a utilizar la red, vamos a utilizar tachos o tanques o piletas de transporte de los peces o dónde vamos a dejar a los peces, si lo vamos a llevar a un frigorífico, qué tipo de sacrificio le vamos a hacer a los frigoríficos, con
o viscerado, con corte, con cámara de frío, con shock eléctrico. Entonces todo eso tenemos que prever antes de hacer la actividad. El manejo de la red. ¿Por dónde vamos a empezar el manejo de la red? ¿Dónde vamos a terminar? Cuando yo hablaba del tema de construcción de estanques, le decía casi siempre, y se lo dije, que siempre se pone el caño de desagote en los lugares que lo permiten, en la zona más profunda, por lo cual debemos pasar la red de la zona más profunda hacia la zona más playa, por así decirlo, de manera de juntar todos los peces. A medida que bajamos el nivel de agua, los peces se van a ir a la zona más profunda y es más fácil concentrarlos ahí y cosecharlos. Por eso hay que ver cómo vamos a manejar la red, qué tipo de red vamos a usar, qué tipo de cosecha vamos a hacer, si es una cosecha selectiva, si es una cosecha parcial o si es una cosecha total o final. Una vez que definimos todo esto, ¿y qué manejo vamos a hacer los peces post cosecha? Eso vamos a ver ahora, no me quiero adelantar. Una vez que definimos todo esto y se lo planifica, recién podemos decir que estamos en condiciones de hacer una cosecha siempre y cuando nuestros peces tengan las condiciones que nosotros querramos que estén, con la talla suficiente y los kilos suficientes. Entonces, en base a eso vamos a hacer la actividad. Tenemos que ver también qué tipo de insumos tenemos en la zona. ¿Existen redes en la zona? ¿Cuáles son las redes que existen? ¿Existen redes de arrastre? ¿Van a alcanzar la cantidad de redes de arrastre para nuestros tanques? ¿Qué número de personas intervienen? ¿Qué funciones van a cumplir cada una? Porque en este caso se necesita más personas para pasar la red. ¿Qué tipo de comercialización y almacenamiento vamos a hacer? ¿Y qué tipo de instalaciones tenemos o debemos realizar? Como recomendación y con cada actividad que se realiza con los peces, ya sea de siembra, de biometría, de cosecha o de lo que sea, siempre se dice que es conveniente trabajar por las horas de la mañana, que son las horas más tempranas. ¿Por qué? Porque los peces tendrían menos actividad. Acuérdense que cuando se le habló de calidad de agua, tenemos que la curva de disponibilidad de oxígeno disminuye durante la noche. Y al disminuir el contenido de oxígeno, los peces, si bien no le va a faltar para que le agarre una enfermedad o algo, están como aletargados. Entonces, la primera hora de la mañana es mejor el momento para realizar este tipo de actividad. Se tiene que hacer una captura rápida, por eso era definir también de qué lado vamos a pasar la red, de lo playo a lo hondo, de lo hondo a lo playo. Por eso bajamos el nivel de agua. La idea es que con una redada saquemos todos o la mayor cantidad de los peces, de manera que no lastimemos a los peces, que después disminuye la calidad que tiene la carne. En esta foto, bueno, la idea era mostrarle qué tipo de red se utiliza, pero no es la red común o el mayón que ustedes conocen, sino más bien es una red que tiene las formas rectangulares o hexagonales, pero es una red pegada, que no tiene nudos. ¿Y cuál es la característica esta? Que al no tener nudos, no lastima a los peces que quedan atrapados en ella y no se encajan. Entonces no lastima, no raspa, y eso ayuda a una mejor calidad post cosecha, el manejo del pez en post cosecha. No se aprecia bien acá, pero si tienen las ganas de buscar y ver en internet red para piscicultura, van a ver que en vez de nudos están soldados los, los, los distintos hilos para proteger a la carne del pez y no rayarlo. Lo mismo que si hacíamos una biometría, la idea era sacar el pez, no lastimarlo y volverlo al agua. Con este tipo de red se logra. En cuanto al nivel del agua, ¿qué recomendaciones tenemos que tener? Que según el total del agua acumulada del estanque, o el tamaño del tanque, nosotros tenemos nuestro caño de desagote. Entonces, sabiendo cuál es el caudal, el volumen que tiene nuestro caño, sabemos con cuánto tiempo anticipación debemos realizar el desagote de aquí. Lo que se pide es que se haga 24 horas antes de comenzar o fijar la cosecha, se haga el desagote del tanque. A una altura considerable que las personas puedan caminar dentro del mismo y no tengan problemas, sobre todo con la red. Pero eso va a depender del tamaño del caño. Y hay que tener en cuenta que en lugares donde no existe una producción con recirculación de agua, evaluar si es posible o no es posible hacer el desagote de los caños. Porque si nosotros vamos a hacer una cosecha selectiva, es decir, vamos a buscar solamente los peces más grandes, los peces talla mediana y chica van a quedar en el agua, no es conveniente bajar el volumen de agua si no tenemos un depósito para reponer esa agua que sacamos. Entonces, una cosa es producir con renovación de agua, donde tenemos un
reservorio lo suficientemente grande para sustituir el agua que sacamos, y otras en lugares donde no se junta agua de lluvia y se hace y no hay renovación. Entonces, eso es aplicable a cada caso en particular. Si no tenemos un sistema de desagote, como cuando hicimos la construcción del tanque, que no pusimos el caño que debe hacer desagote, se puede desagotar por bomba, pero por eso cada caso es en particular. Pero teniendo la genialidad de que, comparando la provincia de Misiones, que tiene un proceso de una técnica que cultivo con renovación de agua, y la provincia de Formosa, donde no hay renovación de agua, en Misiones sí hay que bajar el nivel del agua, y en Formosa evaluar si tenemos un reservorio lo suficientemente grande como para poder abastecer o reponer el agua que sacamos para hacer el cultivo. Por eso no es todo, son recomendaciones que sean adaptables a cada tipo de región en particular. Este es el caso de un productor que tiene renovación de agua en el estanque, entonces él puede bajar tranquilamente el nivel del agua hasta la altura que sea conveniente para que pueda pasar la red. Una cosa que hay que hacer es dejar de alimentar a los peces de 24 a 48 horas antes de realizar la cosecha. ¿Y esto por qué es bueno? Porque lo que hay que hacer es limpiar a los peces, limpiar su contenido, de manera que primero, en algunos casos pueden tener algún gusto particular o algún tipo de sustancia que le transmita algún gusto a los peces, por lo cual hay que limpiarlo. Ese proceso se llama proceso de depuración, que se inicia una vez que los peces están en el estanque, cortando la alimentación de 24 a 48 horas antes, y después hay otro proceso que se complementa en la post cosecha, que ya vamos a ver más adelante. Esto ya lo vimos. Según el tipo de cosecha, según el tipo de explotación, cultivo comercial, lo que se busca es una cosecha total. Se entra al estanque, se sacan todos los peces, ya que al tener un frigorífico y tener una línea de producción con subproductos que le dan valor agregado a los peces, se sacan todos los peces, dejando limpio el estanque. Luego en la parte de faena se lo va calificando y se lo utiliza para distintos tipos de procesamiento. En cambio, en un cultivo intensivo, un pequeño productor, ya le dije, parcial, selectiva o total. Casi siempre lo que se hace es una selectiva en los pequeños productores, ya que él ve que el más grande, saca lo más grande y vende. Supongamos en la época ahora de marzo, abril, que terminaría el ciclo en borde del Pacú, para la otra zona, lo saca el más grande y lo va vendiendo. Entonces, saca, supongamos en febrero, saca en marzo, saca en abril, que justo coincide con la época de mayor consumo de peces por la Semana Santa, y su producción la puede vender en 3 veces y tendría un ingreso un poquito más grande que se lo haría en una sola vez con una cosecha total. Entonces eso es adaptable a cada productor y a cada situación. Estas son imágenes, como yo le decía, cuando vamos a hacer una cosecha, interviene mucha mano de obra. Hay que ver cómo vamos a pagar esa mano de obra, o si es gratis, o si es paga, o cómo vamos a hacer. En este caso lo que se está haciendo primeramente es estirar toda la red por el borde del estanque, ver que no esté rota, que no tenga palos, que no tenga nudos. Una vez que se le estira toda la red, se ingresa al agua, y se comienza a trabajar desde la parte más profunda hacia la parte más plana. En algunos estanques tenemos que el monje se encuentra en la parte más profunda, y habrán leído y habrán visto que se habla que en la parte más profunda se hace lo que se llama la caja de cosecha. En algunos modelitos, hay varios modelos de construcción de estanques, habla mucho de la caja de cosecha, entonces te dice que vos bajás el nivel del agua hasta la altura que los peces queden en la caja de cosecha, y es más fácil sacarlo. En este caso en particular, el estanque no tiene caja de cosecha, sino tiene una zona más profunda o una zona menos profunda, y lo que se hizo es, se tenía la red necesaria, se unieron 2 redes en este caso para poder pasar, y se pasó de la parte más profunda a la parte más plana. Una recomendación es que siempre la parte de abajo es la que determina el avance en la red, la que viene arrastrando el fondo, la que es pesada, porque ahí los peces siempre buscan escaparse. Y para que no se escapen por debajo de la red, debemos venir pisando, por así decirlo, a las personas que están dentro del agua, el fondo
para que arrastre barro y arrastre los peces que quedan por abajo. Algunos se acuestan, la red pasa por encima, es difícil capturarlo y se puede producir un daño al mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra foto de otro estanque, cómo se distribuye toda la red en el estanque y cómo se la va pasando de la parte más profunda a la más plana. Estanques más chicos llevan menos personal para pasar la red, estanques más grandes obviamente necesitan mayor personal. Fíjense que se va cerrando hacia el lugar más playo, hasta que llegamos al borde. Una vez que se llega al borde, esta era la primera foto del estanque que le había mostrado, que el señor bajó el nivel del agua, acá abajo casi 1,5 metros, seguía siendo bastante profundo. Una vez que se llega al borde, se empieza a arrastrar la parte de abajo. Y fíjense que hay una gran cantidad de personas, porque en la piscicultura extensiva de los pequeños productores o de pequeña escala, el día de la cosecha es un día que se ven los resultados, es un día especial donde lo que se busca es que se vendan, para no entrar en la cadena de frío y frigorífico, que se vendan los peces frescos. Entonces lo que se hace, una técnica que se utiliza mucho en Misiones, se utiliza mucho en Paraguay, es convocar a los vecinos, convocar a la gente por medio de los medios de comunicación, ya sea antes era la radio, ahora tenemos WhatsApp, Facebook, lo que sea, a que vayan a un establecimiento X a determinada hora por la mañana, donde se va a hacer la cosecha de los peces, para que primero vienen porque son curiosos, para ver de qué se trata. En segundo punto, ven que los peces están sanos, cómo se cosecha, cómo se los trata, y son sus compradores y potenciales compradores. Por eso van a ver la cantidad de gente que hay alrededor del estanque. Este tipo de comercialización se aplica mucho y anda muy bien, y la verdad que hace más barato todo el sistema de producción. Porque si de acá tendríamos que entrar a hablar de un frigorífico, se encarecen los costos de producción, y es otro tipo, otra vía de comercialización que hay. Hay que tener en cuenta que algunas especies a medida que se la va juntando, saltan y te golpean. En este caso son dos tipos de carpas, son dos carpas capín que están saltando, y luego una de las cosas que le decía, que la red tiene que tener entre 2,5 metros de altura. Cuando vos venís arrastrando, siempre queda gran parte en el agua. Y si vos venís a la altura del agua, se te van a escapar los peces y no podés sacarlo. Entonces, el que no tiene una altura como de brazo, para levantar toda la red con un palito, estira un poquito más y evitar que las carpas salten. Y es también importante, por cuestiones de práctica, le digo, y me ha pasado, que los peces, al querer escaparse, te golpean la red y te golpean fuerte, produciendo grandes golpes y hematomas, y hasta te pueden llegar a desmayar o depende de donde pegan. Por eso es toda una técnica el saber cómo pasar la red y el saber qué hacer cuando los peces están saltando. Siempre tiene que ser esto en tranquilidad, en armonía sin gritar mucho, porque si no, estresamos a los peces y no es bueno eso para la práctica en sí. Una vez que se llega al lugar donde se va a acopiar los peces, se va achicando la red y se hace como un bolsón, donde se ponen de 4 a 6 estacas, dejando siempre los peces en el agua, y ahí se van clasificando. Fíjense que hay un muchacho, uno de los que está pasando en la red, que está sacando los peces, y van sacando de a uno, se lo coloca en un tacho y se lo traslada vivo hasta la zona donde va hacia la faena. Algunas veces se comete el error de agarrar todos los peces que están en una vez que pasamos la red, sacarlos afuera y de ahí empezar a venderlos. Eso es una práctica muy drástica que produce un estrés muy grande de los peces, y según estudios que se realizaron, disminuye mucho la calidad de vida, la calidad de la carne, no la calidad de la carne de los peces. Por ello es, si bien el pasar la red ya es un efecto traumático, es tratar de hacerlo lo más tranquilo posible y sin afectar tanto la calidad. También en este caso, este era un ejemplo de una cosecha total que se le hacía a un productor, pero en el caso de que sea una cosecha productiva, lo que vamos acá determinamos cuál es el tamaño de la talla del pez que queremos dejar. Entonces los peces que están dentro de esa talla se comercializan, y los peces que están en una talla por debajo de la que nosotros queremos comercializar vuelven al agua. Una foto para que vean tipo de cosecha total. Fíjense con lo que yo les decía, este pasó la red, sacó todo lo que estaba afuera, y tenemos pescado de distintas tallas, la fotografía de la mano derecha. Si vemos que son de distintas tallas y dejamos fuera hasta que clasificamos todo, muchos se murieron. Entonces lo ideal es que queden en el agua y hacemos la clasificación o sacamos todo lo mismo.
una cosecha selectiva. Fíjense, lo más grande se sacan, lo más chico se queda un poco de agua y se lo ponen en otro lugar. Hasta ahora vimos que cómo podemos pasar la red del lugar más playo al lugar más hondo, si el estanque tiene o no tiene caja de cosecha, eso depende del tipo de modelo de la construcción que hicimos, y cómo cosecharlo y sacar los peces del agua. Después viene otra parte importante, que influye mucho en la calidad de la carne, que es el manejo post cosecha de los peces. O sea, ¿qué hacemos con los peces una vez que los sacamos del agua? Casi siempre a escala de grandes productores lo que se hace es, se lo coloca en camiones térmicos donde tienen hielo en escarcha, y se hace una muerte que se le dice más conveniente para la calidad de carne. En caso de los pequeños productores, lo que hacen es colocar en tachos, en bolsas, un tanque, un acoplado con un camión, con un tractor, y lo llevan a piletas donde se lo coloca hasta que se puedan ser comercializados. Fíjense, esto es lona nomás, directamente allá hasta el estanque del productor, lona donde lo que se hace es recircular agua en forma constante y se colocan los peces. Le voy a hablar ahora de lo que es la venta de peces frescos, sin entrar en la cadena periodística, sin encarecer el costo de producción. Otro modelito es un pincho con un plástico negro donde entra el agua y aquí los peces que se sacaron del estanque se colocan en este caso en la pileta. Esto siempre está cerca del estanque, de manera que el tiempo que los peces pasan sin oxígeno desde que salen del agua hasta que entran a la pileta es muy corto, para que puedan ser trasladados. Fíjense, puede ser trasladado a un tanque de agua, en un acopladito que tiene una lona negra, tiene oxígeno y tiene agua, o la foto de abajo son cajas de traslado de peces vivos, ya sea de juvenil, alevino o adulto, hasta el lugar donde nosotros queramos hacer el siguiente paso. Una vez que los peces están en el estanque de aclimatación, para así decirte, antes de pasar al proceso de venta, acá lo que se puede hacer es, están todos los peces en una pileta, una velo pincho, depende de lo que se haya construido, y toda la gente viene a ver los peces. Entonces cada futuro comprador o cada futuro interesado elige el pez que quiere, que es una forma también de promocionarlo a los pescados, ¿no? Así como nosotros vamos al supermercado y compramos la fruta que queremos, el arroz que queremos, los insumos que queremos para cocinar, acá el productor, el futuro comensal, compra el pez. Una vez que elige el pez, se lo agarra con un copo, se lo pesa y se lo vende. Hasta ahí es la comercialización de pez fresco. Digamos, no entró nada ni cadena de frío, por bromatología está aplicado, está aprobado, porque lo que se hace es comercializar es fresco. Y el comprador lo que hace es que se encarga de la faena y la limpieza de los peces en su casa. Otra forma que se puede hacer, dice que hay mucha concurrencia acá, muchas personas. En este caso, el productor lo que hizo fue, se armó una salita de faena consensuada con la bromatología del municipio, portátil o rústica, que es lo que nada más y nada menos que esto es dos tablas en forma de B, donde aquí se apoya el lomo de los peces con agua de buena calidad, que se mandó a hacer un análisis, no es potable, pero es agua de perforación de buena calidad que corre constantemente, y aquí lo que se hace es el esviscerado de los peces. O sea, se cortan las agas, se abre la panza de los peces, se sacan las vísceras, se colocan en un tacho, que se juntan todas las vísceras, se lo lava bien y se lo vende. Es otra forma de vender pescado fresco. Pero aquí ya entra un paso más, que es la faena. Esto tiene que estar aprobado y consensuado por bromatología municipal, siempre son lo que dictan las recomendaciones, para que pueda aplicarse en caso de pequeños productores. Y si no, como yo le dije anteriormente en las fotos anteriores, lo que se hace es el comprador elige el pez, se lo pone en una bolsa, se lo pesa y se lo comercializa. Lo que yo le decía, este sistema rústico, tenemos una zona sucia donde se hace el viscerado, se sacan todas las vísceras, la sangre que hubiera. Fíjense, los muchachos están trabajando en shorts y sin remera porque es una zona sucia y, digamos, no es lo recomendable, pero bueno, es una cosa que se hizo. Y después la zona limpia donde se lava todo, se lo pone una vez en una bolsita y se lo comercializa. Obviamente que si nosotros compramos el pez
el pescado, porque ya está fuera del agua. Compramos el pescado, una vez que lo seleccionamos de la pileta y lo pesamos, tiene toda la víscera y supongamos 120 kilos, sucio, por así decirlo. No es sucio, sino que tiene toda la víscera. Ahora, si el futuro comprador quiere que nosotros se haga el proceso de viscerado y llevar un pez más limpio, el precio varía, porque nosotros tenemos que tener en cuenta la variación de peso que tenemos por la pérdida de las vísceras que tiene el pez. Entonces, obviamente, es un poquito más caro para equiparar el precio, pero la calidad del pez, de los pescados, va a ser la misma, solo que o lo lleva limpio o lo lleva sucio. Si lo lleva sucio, va a la casa y muchas veces hay gente que no le gusta tener olor a pescado cuando limpiamos. Para que tengan una idea, después del viscerado, lo que rinde cada uno de los peces que estamos cultivando nosotros. La carpa cabezona, las carpas andan en un 40, un 50% de rendimiento al gancho, como conocen ustedes. La tilapia rinde un 32%, acuérdense que se utilizan solamente los filetes. El pacú anda por el 35% de rendimiento. Ojo, esto es venta de pacú entero. Hoy por hoy, este porcentaje de pacú que yo les estoy mostrando es mentiroso, ya que del pacú, hoy de un pez o de un pacú se obtienen casi 14 subproductos que le dan valor agregado a todo el pacú. Entonces, este porcentaje es solamente de la obtención de los filetes, que no es el real. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. La empresa que está acá cerca de Formosa, que está en Las Palmas, la empresa Teco, que produce el pacú arrocero, tiene 14 subproductos aparte del pacú entero, o sea que tiene 15, entonces el porcentaje de rendimiento de faena es mucho más elevado. Y el bagre tiene un 50% de rendimiento una vez realizada la faena. Este que yo le decía acá del pacú, que tiene alto porcentaje de rendimiento con valor agregado, se puede realizar también con las carpas, porque realizando distintos cortes, si le agregamos la obtención de la carne molida que se puede obtener de las carpas, sube el rendimiento al gancho. Pero para tener una idea de una vez faenado y rendimiento en filet o entero, esto es lo que tenemos. El productor, que yo le mostré anteriormente, cuando hizo la cosecha de su estanque, como era la primera que realizaba en su lugar, armó un quinchito, puso una cantina, obviamente, gaseosa, cerveza. Una vez que se limpiaban los peces, lo colgaban para que se oreen y la gente elegía y lo vendía. La primera carpa que vemos acá, cerca del poste a la izquierda, es una carpa cabezona. La que está en el medio es una carpa capín. Y la que parece que tiene escamas grandes, un pez medio prehistórico, esa es la famosa carpa húmeda. Entonces acá el productor hizo solamente carpa, con algunos bagres. Entonces acá lo que tenemos es un policultivo carpa, y fíjense que el tamaño de las cabezonas es el mismo, el de la húngara también, y el de la capín también es un tamaño bastante adecuado. Esto tuvo 18 meses de cultivo y tuvieron un peso promedio de 1,8 kg sucio, así que limpio. Sucio habrán tenido más de 2 kilos. Entonces, como productor quería promocionar su cultivo y promocionar a la piscicultura, que era uno de los primeros que existía ahí en la zona, lo que se hizo es, como yo dije, se le convocó a la gente temprano, vendían gaseosas, comida tradicional, este era en Paraguay, chipa, mandioca, todo, y lo que se hizo fue elaborar un plato de degustación, que es una forma de hacer marketing y demostrar qué calidad de producto estamos teniendo nosotros una vez en un lugar donde no se conoce. Esta era la primera vez que se hacía carpa en ese lugar, por lo tanto nadie conocía. Entonces, para promocionar un poco el cultivo, tenemos una ensalada, una mandioca y un frito de carpa, que se hacía con el mismo pez que se sacaba, se hacía y se comía ahí. Y de esa forma, era una forma de promocionar el cultivo que tenemos en la zona. Tuvo mucha aceptación, se vendió todo y anduvo bien. Ahora, esa era cosecha a nivel pequeño productor. La cosecha a nivel comercial mayor, fíjense que todo empieza con la construcción del estanque. ¿Por qué? Porque tenemos el estanque, la parte azul por afuera tendríamos el talud, todo alrededor del estanque tenemos un canal, que va a ser el canal denominado canal de cosecha, y el centro o el piso del estanque es un poquito más elevado. ¿Por qué hacemos esto? Porque si este estanque tiene 5.000 metros de ancho por 10.000 metros de largo, no hay red que alcance para poder pasar y hacer la cosecha. Entonces, en este caso se baja el nivel del agua hasta que quede solamente un poco por debajo del piso del estanque, que los peces no puedan salir y todos los peces quedan en el talud. Entonces, de esa forma, lo que nosotros hacemos es colocamos una red en una parte del estanque y pasamos una red más chica, casi
siempre estos canales tienen de 2 a 3 metros de ancho por 2 metros de profundidad, 1,80 m, y llevamos los peces hacia el lugar donde nosotros tenemos nuestra red principal o de ataje, y ahí realizamos la cosecha. De otra manera no lo podríamos hacer por las grandes superficies que tenemos que cubrir con la red. Eso es en el caso de que se hagan producción en estanque de tierra. Después tenemos las producciones para sacarlo. En este caso, como son grandes volúmenes, lo que se usa son copos con base hidráulico y aparte ya tiene una pesa, entonces una balanza. Entonces a medida que vamos cargando los peces en el copo, se pesa la cantidad de kilogramos que vamos a dejar. Y las 2 primeras o las 3 primeras veces que se sacan los peces del agua, los primeros copos de agua que se sacan de los grandes estanques, se cuentan la cantidad de peces para tener un promedio que, supongamos, sacamos 1000 pacú, y los 1000 pacú nos dan 5600 kilos. Eso quiere decir que cada pacú tiene en promedio 1,600 kg. Repetimos esta operación 2 o 3 veces hasta que nos da un promedio más o menos exacto y sabemos lo que estamos sacando. Cuando se hace un cultivo en jaula, como vemos el señor con el guandeluco anaranjado, lo único que se hace, como las jaulas son de baja profundidad, se va pasando los copos y se van cargando a unos carritos o otro tipo de jaula para poder cosechar. Esos son en grandes explotaciones. O se levanta la jaula entera y se saca del agua. ¿Cómo podemos transportar los peces en grandes volúmenes? Acuérdense que anteriormente yo les mostré que en pequeños volúmenes o pequeños productores lo transporta vivo hacia el lugar donde se va a comercializar vivo o una primera limpieza o faena. Los peces vivos en grandes volúmenes se lo transportan en tanques, o camiones tanques que tienen agua para transportar los tanques con oxígeno, o también se lo transporta en frío. Según la bibliografía que hay, según muchos trabajos que se hicieron, se dice que la mejor forma de transportar las carnes en los peces y el mejor método de sacrificio es con frío, porque el frío lo va letargando y conserva mejor la calidad de la carne. Entonces, tienen camiones térmicos, a veces tienen 2 camiones, un camión térmico lleno de hielo en escarcha sobre todo, y el otro tiene cajones que se van apilando los peces, intercalando con escamas de hielo o de frío, para poder transportar los frigoríficos y que siga el proceso de faena. Esta sería una forma como lo van transportando los peces, casi siempre están enteros, no están eviscerados, se lo lleva hasta el frigorífico donde sigue el procedimiento de faena de los mismos. Esto es una cartilla para que vean cuáles son las características organolépticas que tienen que tener los peces para que sea de buena calidad, o cuando nosotros nos vamos a comprar, que sepamos qué estamos comprando. Los ojos tienen que ser brillantes, las branquias tienen que ser de un color rojo, rosado oscuro, no tienen que ser blanquecina, que quiere decir que es de hace muchos días. La piel tiene que ser firme, nosotros si la tocamos con el dedo, tiene que volver a su lugar. Nosotros apretamos en la piel del pescado y se queda un día que el pescado ya está en descomposición. El abdomen tiene que estar limpio, no tiene que tener ningún tipo de restos de su sistema digestivo, ni nada por el estilo, ni gases, ni nada por el estilo. La columna vertebral tiene que estar de color gris y el olor agradable. Casi siempre cuando nosotros vamos a un supermercado o a una carnicería, vemos que tenemos todo lo que es carne roja, vacuna, bovina, caprina, en un lugar, un expositor, por así decirle, de lindos colores, de lindas características, y los peces no están en un freezer congelado, todo tirado, ahí la carne se quema por el frío, tienen unas características como que no le dan importancia. Es carne, es proteína, tiene que estar guardada y cuidada de la misma forma que los otros tipos de carne. Pero lastimosamente no se le da esa importancia. Para que tengan en cuenta, muchas veces se recomienda la carne a todo tipo de personas, porque la legislación que se aplica en cuanto a la resolución en cuanto al procesamiento y cultivo de peces. Para que tengan en cuenta, la carne de los peces está compuesta en un 70 al 80% de agua, tiene de un 12 a un 22% de proteína, de 1 a 22% de grasa. Eso está determinado por el tipo de alimentación que le damos. Acuérdense que para que los peces, el alimento que nosotros les suplementamos o complementamos a los peces, no tiene que pasar el 10% de grasa para que no sean peces gordos, porque si no, no es rico. Tiene un 0,5% de carbohidratos,
de sales minerales, fósforo, sodio, calcio y yodo tienen de 0,1 a 1% y aportan muchas vitaminas A, B, D y E. Entonces, muchas veces el resultado que nosotros vamos a tener de la cosecha es lo que le dimos de comer, o lo que le dimos de comer en su momento, o lo que le dimos de comer todo el ciclo de producción. Por eso hay que tener en cuenta qué hacemos, cómo hacemos y dónde lo hacemos. Y lo que yo les recomendaba y le había dicho a ustedes es que anotemos todas las actividades que hacemos durante el cultivo de los peces. Porque lo que hacemos hoy puede tener resultados dentro de un mes. Y lo que pasó en un mes atrás no sabemos cómo estuvieron los peces o por qué fueron afectados. Entonces es importante anotar si fertilizamos, qué tipo de fertilizante, por qué fertilizamos, cuánto tiempo fertilizamos, cómo estuvo nuestra calidad de agua, cómo estuvo nuestra concentración de oxígeno, si usamos fertilizante orgánico y inorgánico, qué dosis, si hubo renovación de agua, si no hubo renovación de agua, si hubo un bloom de hoja, no hubo un bloom de hoja. Todo eso debemos anotar para saber qué estamos haciendo. Una cosa que me olvidé decirles que se hace antes de hacer la cosecha final de los peces y saber que se puede hacer es, se pescan, se sacan, supongamos, 3, 4 peces del estanque, se los cocina al vapor y se ve qué olor desprende y cuál es el gusto de la carne. Supongamos que nuestros peces tienen un gusto a barro, casi siempre dicen que es gusto a barro, pero en realidad es un gusto que le dan las algas que se producen en el estanque. Entonces, si tiene ese gusto a barro, lo que se hace es la cosecha la realizamos nosotros sin el público, sin la gente, sin que vengan los futuros compradores al estanque, al lugar, y colocamos los peces en una pileta. De ahí sí necesitamos una renovación constante de agua, que corra agua, que salga agua constantemente para que los peces se vacíen y para que todo ese gusto que supuestamente tendría los peces, pues las algas que le transmiten el gusto, se laven y se eliminen. De esa forma lo que nosotros buscamos es que se haga una depuración de la carne de pescado. Después de 24 horas vamos a probar lo mismo con un pez, vamos a sacrificarlo, hacerlo en la cocina y si vemos que ya no tiene ese gusto, está listo para la venta. De esa forma nosotros evitamos que el día de mañana se diga, ay, fulano tal, supongamos, Fur vende pescado, pero el pescado que vende Fur tiene gusto a barro, no le vamos a comprar más. Entonces te haces mala propaganda y tu marketing es negativo. Tenemos que evitar todo ese tipo de cosas para tener un producto siempre de buena calidad y de buen gusto. Porque esta producción no es que va a ser un estanque de un año y se rompe. Este estanque te va a durar de 15 a 20 años o más tiempo para el manejo que vos lo hagas. Entonces vas a tener varios ciclos de producción. Y si empezaste mal y con una mala propaganda, no vas a poder vender nunca más peces. Por eso hay que tener en cuenta todas las acciones que realizamos en un estanque se ven el resultado final cuando realizamos la cosecha para la comercialización de los peces. Entonces, hay que anotar todo, hay que tener en cuenta todo lo que se hace. Hasta acá, eso es lo que corresponde a la parte de cosecha del estanque. Cosecha y traslado del estanque hasta el frigorífico. A mí me está quedando un minuto de tiempo. Lo que le voy a pedir es que se termina el tiempo, salgamos 5 o 10 minutos, calentemos el agua para mate y volvemos a entrar en la misma dirección y con la misma contraseña para seguir la segunda parte que es post cosecha y elaboración de ese producto de los peces.